que le delegó el Padre Celestial. Y ni siquiera se presentó como él solo, se presentó como quien estaba desafiando un ejército. Y mira cómo dice, Goliat todos los días salía a amedrentar al pueblo, decía palabras, pero no hacía nada. Mira, el enemigo está sembrando cosas en tu vida, te va a ir mal, no te están saliendo las cosas como deben ser, te está sembrando cada día miedo, pero cuando nosotros dejamos que se siembre el miedo en nuestra vida, nos vamos debilitando en cuanto a la fe, nos vamos debilitando en cuanto al creer que somos hijos de Dios y perdemos nuestra autoridad. Pero cuando nosotros asumimos que puede haber algún temor hablando de nuestra carne como tal, pero hay una autoridad que el Padre Celestial nos ha entregado, hay una autoridad en Cristo Jesús que nos hace levantarnos. Y una de las primeras cosas que hay que hacer para echar fuera el miedo y para que el miedo no domine nuestra vida, no controle nuestra vida, número uno es confrontarlo. Eso fue lo primero que hizo David. David confrontó de inmediato a Goliat. Y le dijo, ¿quién es este incircunciso? Mira, cuando tú le hablas a una persona y lo intimidas, cuando hablas con una seguridad o una autoridad, esa otra persona o quiere arremeter contra ti para bajarte del nivel, o si escucha por mucho tiempo, se minimiza. Siendo aquel gigante, le gritó también, ¿quién es este incircunciso que ha desafiado los escuadrones de Jehová de los ejércitos? David sabía que no estaba solo. Él no le temía a aquel gigante porque era gigante, no. Él sabía que aunque era de menor estatura que Goliat, a quien lo respaldaba él era mayor. ¿Quién te está respaldando a ti? ¿No es el Padre Celestial? ¿Quién te está respaldando a ti? ¿No es el Todopoderoso? En esta tarde yo te quiero sembrar a ti una semilla de fe, una semilla de esperanza, pero una semilla de autoridad que no te la doy yo, te la dio Jesús cuando pagó el precio en la cruz del Calvario y te devolvió la autoridad que era la del primer Adán. Te devolvió una autoridad y aún mayor, una autoridad para enfrentar todo plan de las tinieblas y para salir airoso. Yo no sé qué estás presentando hoy tú de miedo. Hay muchos miedos de diferente forma. Hay cualquier cantidad de fobias. Esos son miedos, todas las fobias son miedos. Entonces, ¿pero qué estamos haciendo? El pueblo de Dios, ¿qué está haciendo para ello? ¿Será que está en la misma posición del pueblo de Israel? No de David, sino del resto del pueblo de Israel, amedrentado por una palabra de miedo de un gigante. Sí, porque tenemos que saber y aún no podemos ignorar de que el enemigo puede ser gigante, ciertamente, pero quien nos sostiene a nosotros es mayor que todos los gigantes. Cada gigante que se te pueda presentar en la vida supera tu tamaño físico, pero nunca va a superar el tamaño de nuestro Padre Celestial. En esta tarde yo quiero que tú tomes fuerzas y digas, yo voy a confrontar este miedo. Yo no voy a ignorar de que hay un miedo en mi vida que estoy atravesando, pero yo lo voy a confrontar y voy a decirle que Él no me desafió a mí, desafió a el escuadrón de Jehová de los ejércitos. ¿Qué hizo esto? Cuando se enfrenta David a Goliat, David termina apuntando y utilizó una armadura que era la que él habitualmente él tenía, él sabía manejar. Maneja tú la Biblia como la manejó David. David no sabía manejar una armadura como la que tenía el pueblo romano, nada de eso, como tenía el pueblo de Israel en aquel entonces. Pero él sabía utilizar las piedras que tenía en su bolsito pastoril. Él sabía que donde pegaba la piedra, donde ponía el ojo con esa piedra, ponía la piedra. Aleluya. Gloria a Dios. Tú debes sacar tus armas, aleluya, para pelear en contra del enemigo, pero usarlas de la mejor manera como tú lo sabes hacer. Gloria a Dios. No dejes que otra persona solamente te guíe, sino que déjate guiar por el Espíritu Santo de Dios. Déjate guiar por la palabra. Déjate guiar aún por una persona que está siendo dirigida por Dios para alcanzar tu objetivo. Gloria a Dios. Decía que debemos confrontarlo. Paso número 1.
es confrontar el miedo. Gloria a Dios. David lo confrontó, golpeó a Goliat en la cabeza, Goliat cae y termina matándolo con la misma arma que tenía aquel paladín, le arrancó la cabeza. Gloria a Dios. ¿Cuántas cabezas le vas a arrancar tú hoy al gigante que se te está levantando? ¿Sabes que el gigante que se está levantando en tu vida va para el suelo? Ese gigante va para el suelo. ¿Por qué? Porque desafió al escuadrón de Jehová de los ejércitos, a Jehová Sabaoth. Mayor es el que está contigo que los que están en contra. Entonces te tienes que levantar en seguridad y en autoridad para decirle a ese miedo: hasta hoy. Depresión, te vas en el nombre de Jesús. Insomnio, te vas. Estrés, te vas. Porque el estrés y todos estos que he nombrado, estos miedos, ¿saben qué? Son entradas o puertas a demonios. Y un demonio trae a otro y trae destrucción y trae desorden y trae todo lo que es contrario. Pero hoy te digo que Dios te va a dar las armas precisas para exterminar al enemigo. Número 2, utilizar armas espirituales. ¿Sabe que esos miedos no son precisamente carnales, aunque algunos son físicos? El miedo primero se crea acá en la mente y es algo espiritual que te minimiza. ¿Y cómo vas a luchar los problemas matrimoniales? Sí, lo puedes hablar con tu cónyuge, pero debes ir a Dios. Esos problemas que han traído no los ha traído de repente la persona, es el enemigo. Pero ¿cómo hay que destruirlos? En el espíritu, con armas espirituales. La Biblia dice que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Es necesario que hoy te levantes, aleluya, a usar las armas espirituales, a usar la armadura de Dios completa, aleluya, a usar la armadura que habla Efesios, el libro de Efesios, que habla de ponerte la armadura de Dios. Pero de esta armadura te voy a hablar específicamente de 3 armas que tienes que usar. Aleluya, las vamos a usar todas las debemos usar, sí, pero hay 3 enfocadas para echar fuera el miedo. Número 1, aleluya, la oración. Número 2, la palabra de Dios. Y número 3, la fe. Estas armas debes usarlas. Estas armas deben estar de continuo en tu vida. Gloria a Dios. Si la Biblia dice que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, entonces esas fortalezas que se han levantado las vas a destruir, sí, en el poder de Dios, pero en el espíritu. Gloria a Dios. Sean miedos tontos desde pequeños o sean miedos complejos, tienes que desde hoy confrontarlos y echarlos fuera con las armas que Dios te ha entregado. Gloria a Dios. Desde hoy comienza a orar, pero de una manera diferente. Que cuando tú salgas de la oración, salgas resplandeciente. Que cuando tú entres en oración con el Señor, sea una comunión tan estrecha que a lo que salgas la gente diga: pero ¿qué hiciste allá adentro? Que saliste transformado, te veo lleno de luz, te veo lo que pasaba con Moisés. Cada vez que Moisés entraba en oración, que subía al monte, en oración, cuando bajaba, resplandecía de tal manera que tenía que cubrirse. Porque si no se cubría, aún esa gloria que estaba sobre él podía matar a alguien que estaba en pecado. Gloria a Dios. Desde hoy tenemos que confiar que el miedo que podamos tener va a salir de nuestra vida, en el nombre de Jesús. Éxodo 14:14 dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Desde hoy ora y no le temas a nada, no le tengas miedo, porque el miedo te minimiza, el miedo algunas veces te paraliza, pero muchas de las veces el miedo te hace correr en sentido contrario al propósito de Dios. Dios te dice que vayas hacia adelante
Porque no somos de los que retrocedemos, sino de los que avanzamos. Y el miedo te hace retroceder. La culpa te hace retroceder. El miedo a que Dios te castigue te hace retroceder porque hiciste algo malo. No, pero Dios quiere que vayamos hacia adelante, no con la maldad, sino siendo transformado por Dios. Y cuando cometemos un error, ir a Dios y buscar el perdón en Dios y buscar arrepentimiento en Dios. Gloria a Dios. Deuteronomio 31:6, mira lo que dice. Sean fuertes y valientes, pues Dios peleará por ustedes. No tengan miedo de estos países, porque Dios no los abandonará. Josué 1:9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Dios estará contigo donde quiera que vayas. Aleluya. Donde quiera que vayamos está Dios. Jesús nos dio una gran promesa. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si Él está con nosotros, estamos completos. Y si Él está con nosotros, ¿por qué tememos lo que el enemigo quiere presentarnos? No, estamos seguros en el cuenco de la mano de Dios. Estamos seguros en Cristo Jesús. Estamos seguros en el poder de la sangre derramada por Cristo Jesús. Aleluya. Mira lo que dice Primera de Juan 4:18. Según la versión lenguaje actual, dice lo siguiente: la persona que ama no tiene miedo. Donde hay amor, no hay temor. Es decir, que cuando nosotros amamos de verdad, amamos en el Señor, porque Dios es amor, amamos en Dios, en la figura como tal, en lo que Él representa como tal. Cuando nosotros amamos, entonces no hay miedo, no hay temor. Al contrario, miren lo que dice: el verdadero amor quita el miedo. Porque el verdadero amor te brinda seguridad. Porque el verdadero amor te quita la ansiedad. Porque el verdadero amor te quita las dudas. Porque el verdadero amor es Dios. Mire, si alguien tiene miedo de que Dios lo castigue, es porque no ha aprendido a amar. Hay mucha gente que se regresa, se vuelve al mundo porque cree que lo hizo mal y que Dios jamás lo va a perdonar. Sabe que hay una oportunidad. El miedo te quita la oportunidad de volver a Cristo. A ti que me estás escuchando y que de repente le has fallado a Dios, sabes que Dios te dice que te ama tanto, que te da la oportunidad, pero el miedo te dice que no, pero Dios te dice que sí. Te recibe, aleluya. El miedo te hace correr hacia atrás, pero en Dios te hace avanzar. Necesitamos orar, usar las armas y aprender a hablar la palabra de Dios. Confesar en voz alta, que el enemigo te escuche. Una de las cosas que hacía aquel incircunciso Goliat fue hablarlo en voz alta. Cuando alguien te dice en voz alta algo, es para amedrentarte, para llenarte de miedo. Cuando un jefe te viene a hablar duro y tú le respondes con una palabra sabia, sabes que lo vas a minimizar. Con una palabra de autoridad. Gloria a Dios. Con una palabra asertiva. ¿Sabe? Una palabra asertiva silencia al adversario. David silenció de cierta manera a Goliat. Le dijo: ¿quién es este incircunciso que ha desafiado los escuadrones de Jehová de los ejércitos? Él alardeaba porque él estaba seguro de lo que tenía. Tú tienes a Cristo, si lo tienes a Cristo, lo tienes todo. Entonces debemos pelear, debemos alardear, debemos confesar, debemos declarar la palabra en voz alta, que nos escuchen, que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Gloria a Dios. Necesitamos aprender a confesar la palabra. Necesitamos aprender a declarar las escrituras de lo que Dios nos ha dicho. Aleluya. Y decírselo al enemigo y decírselo al miedo: te vas a ir de mi vida.
Porque la palabra de Dios dijo que yo iba a ser cabeza y no iba a ser cola. Gloria a Dios. Aleluya. Mi alma te alaba, Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sé que allí donde estás vas a ser libre. Gente va a sudar en el fuego de Dios. Va a sudar ese miedo. Va a echar fuera ese miedo. Aleluya. Porque se va a atrever a confesar la palabra con autoridad y fe. Con seguridad. Gloria a Dios. Aunque sea gigante. Yo no digo que hay problemas que son graves. Hay enfermedades que son graves. Sí, pero mayor es el que está con nosotros. Mayor y fiel es Dios que está con nosotros. Que no nos va a dejar, ni nos va a dejar desamparados. Gloria a Dios. Levanta tus manos allí donde está. Y llénate de la seguridad de Dios. Y llénate de la seguridad de Dios. Y llénate de la seguridad de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Cada vez que hablamos con la autoridad, usamos las armas, sí, pero las armas son para usarlas y para que se vean. ¿Por qué una persona, un policía usa la pistola y tiene que mostrarla? Porque tiene que la gente verla, ¿verdad? Y saber que ahí hay algo escondido que a lo que se dispara trae muerte. Y cualquiera no se mete. Así es el enemigo. Pero también en Dios, si mostramos las armas, no son para alardear. Las armas las vamos a usar, pero para exterminar al enemigo. Ora desde hoy. Y no le tengas miedo. Porque el que teme no tiene a Dios. Así que si hay un miedo, se tiene que ir en el nombre de Jesús. Confróntalo. No se va a ir a la primera. No se va a ir a la segunda de repente. Pero a la tercera, a la cuarta, a la que Dios sabe, se va a tener que ir. Porque mayor es el que está contigo. Salmo 18:30 dice: Dios mío, tú alumbras mi vida. Tú iluminas mi oscuridad. Con tu ayuda venceré al enemigo y podré conquistar sus ciudades. Tus enseñanzas son perfectas. Tu palabra no tiene defecto. Tú proteges como un escudo a los que buscan refugio en ti. ¿Se dan cuenta? En Él estamos guardados. En Él estamos seguros. Desde hoy comienza a usar tu armadura. Desde hoy comienza a usar tus armas. Oración, palabra. Cada vez, si tú oras y no oras de acuerdo a la palabra no va a hacer nada. Pero si tú oras en base a la palabra de Dios, algo va a acontecer en el mundo espiritual. Y por supuesto, la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú vas a usar la palabra, es sabiendo que va a herir y va a exterminar al enemigo. En el nombre de Jesús. Número 3. Arriésgate a hacer lo contrario al miedo. Arriésgate. Gloria a Dios. Pero ¿cómo te vas a arriesgar? Obedeciendo a Dios los protocolos que el Padre Celestial te entregó. Obedeciendo a Dios los estatutos que el Padre Celestial te entregó en las Escrituras, en la Biblia. ¿Qué dice cada palabra con respecto a tu vida? ¿Qué dice que Dios te va a dejar sumido en el miedo? No, Dios dice que te va a levantar. Dios dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Gloria a Dios. Arriésgate, pero arriésgate demostrando que tienes un poder maravilloso. Habla con demostración de poder. Habla con demostración de que Dios está contigo. David estaba con el Señor. Aleluya. Y él sabía que el Señor no lo iba a abandonar. Dios no te va a abandonar a ti. Dios te va a cubrir. Dios te va a guardar. Dios te va a salvar. Aleluya. Segunda de Corintios 4:13. Mira lo que dice. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual hablamos. Entonces, si tú estás creyendo, si creíste en el Señor, habla.
Aquí Dios no quiere gente muda. Y si vas a hablar, por lo menos en lenguaje de señas, si eres mudo. Gloria a Dios. En lenguaje de señas, hasta que Dios te haga hablar. Y si no te hace hablar, por lo menos con la seña también te estás expresando. Pero es necesario que desde hoy, de lo que creíste de Dios, de lo que creíste de Jesucristo de Nazaret, eso lo vas a hacer parte de tu vida. Y vas a hablar conforme a lo que estableció el Padre Celestial. El lineamiento, el protocolo, la dirección, la guía que Dios te dio para que hablaras. Y esa es la palabra de Dios y esa es la Biblia. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Y no leas hoy Apocalipsis solamente por lo que está viviendo el mundo completo. No, lee la palabra, escudriña la palabra. Dios no te ha mandado a leer solamente la palabra, sino que escudriñemos, porque allá hay secretos. Allá hay secretos para que nosotros sigamos creciendo. Gloria a Dios. Sigamos creciendo. Dios quiere que te levantes en una autoridad hablando con autoridad, hablando con denuedo, hablando con una osadía que no habías conocido antes de ti. Que la gente que te escucha hablar diga, esta persona tiene algo diferente. Cada vez que habla, lo que sale es poder. Que la gente se maraville cada vez que tú comienzas a hablar, porque lo que destila tu boca es miel, y miel que destila del panal. Gloria a Dios. Desde hoy creíste, por lo cual entonces vas a hablar. Habla como Pablo. Habla como Pablo a los Corintios, que le decía, creí por lo cual hablé. Si tú creíste, habla de acuerdo a lo que creíste. Háblalo. Gloria a Dios. Háblalo con denuedo. Mira, la palabra denuedo significa valor, energía, pero también significa decisión. Y yo diría aún más, significa determinación. La Biblia habla en el libro de Job, determinarás a sí mismo una cosa y eso te será firme. David se determinó tanto a exterminar a aquel hombre que había infundido miedo, que no paró hasta que el gigante vino para el suelo. Determinación. Determina hoy sacar el miedo de tu vida. Determina hoy llegar mucho más allá de lo que habías podido llegar. Determina desde hoy, pero determínalo con denuedo, hablando una palabra y viviendo la palabra, por supuesto, porque cuando hablas, vives la palabra. Si lo crees, vive la palabra. La palabra griega denuedo significa parresía. Mire que si uno parresía, no, esto no parresía, esto es. Aleluya, es palabra parresía en griego, pero no es parresía, esto es. Esto no parece, esto es. Parresía significa literalmente osadía. Es decir, te tienes que ser a partir de hoy una persona osada. Una persona osada, o literalmente osadía significa una persona que tiene